En los últimos años, China ha estado construyendo cosas que desafían al mundo entero. Puentes que parecen flotar en el cielo, trenes que leviten a 600 km por hora, islas que surgen de la nada en medio del océano e incluso, un sol artificial 7 veces más caliente que el sol real. Estos vídeos se hicieron virales, con mucha gente diciendo que China está muchos años por delante del resto del mundo. Pero, ¿será verdad todo esto, o solo se trata de propaganda muy bien hecha? Hay ingenieros que aseguran que es imposible, otros dicen que esto representa el futuro de la humanidad, y también existen quienes creen que todo esto esconde algo mucho más grande. Hoy vamos a entender mejor de qué se trata todo esto. Y aunque no te guste China o no creas que estén tan avanzados, quédate hasta el final, porque te aseguro que las construcciones que vas a ver en este video te van a impresionar mucho. Vamos a descubrir qué hay detrás de cada una de estas megaestructuras, si realmente funcionan en la práctica y por qué tanta gente tiene miedo de lo que China está construyendo. Esta es la ruta asiática, vamos al video. En los últimos años comenzaron a circular vídeos que muestran a turistas completamente aterrorizados mientras cruzaban un puente de vidrio suspendido a más de 400 metros de altura. Hay personas que se tiran al suelo, que lloran, que avanzan arrastrándose, con miedo incluso de mirar hacia abajo. Pero, ¿qué está pasando aquí? El puente de vidrio de Zhangjiajie, ubicado en el Parque Nacional del mismo nombre, es considerado el puente de vidrio más alto y más largo del mundo. Son 430 metros de piso transparente suspendidos entre dos acantilados, con una caída libre suficiente como para encajar un edificio de 100 pisos debajo. Y seamos sinceros, por más que los ingenieros aseguren que es seguro, esto da bastante miedo. Yo también tendría mucho respeto al cruzar algo así. Antes de abrirlo al público en 2016, las autoridades realizaron pruebas extremas para demostrar su resistencia. Golpearon los paneles con martillos, colocaron 20 toneladas de peso encima e incluso subieron un auto sobre el vidrio. Todo eso para probar que la estructura era realmente sólida. Pero aquí viene la parte polémica, ¿es tan segura como dicen? Pocos meses después de la inauguración, el puente tuvo que cerrar temporalmente. La versión oficial fue que se trataba de un mantenimiento rutinario, pero circularon rumores sobre posibles grietas en el vidrio. De cualquier forma, China ya ha construido decenas de estos puentes de vidrio por todo el país. Es como si quisiera demostrarle al mundo que puede hacer cosas que parecen imposibles. Y en cierto sentido lo logra, porque millones de turistas pagan bastante dinero solo para sentir esa adrenalina, aunque mueran de miedo. Sin duda, es una hazaña impresionante de ingeniería. Aún así, entiendo perfectamente a quienes prefieren mantenerse muy lejos de algo así. Tren que levita a más de 600 km por hora. Por otro lado, los trenes maglev parecen sacados de una película de ciencia ficción, pero en China ya funcionan desde hace más de 20 años. En Shanghái existe una línea que conecta el aeropuerto con el centro de la ciudad en solo 8 minutos, alcanzando los 430 km por hora. Pero eso no es nada comparado con lo que están desarrollando ahora. El nuevo maglev chino promete llegar a 600 km por hora en rutas comerciales. Para que te hagas una idea, eso es más rápido que la mayoría de los aviones en trayectos cortos, ya que el tren no necesita despegar ni ascender a 10.000 metros de altitud. Simplemente levita sobre los rieles magnéticos sin tocar nada. Cero fricción. La tecnología de levitación magnética fue inventada en Alemania y perfeccionada en Japón. No es de origen chino, pero China la estudió a fondo, la mejoró y ahora está superando a los propios inventores. Y ahora China no solo ha construido la red de trenes de alta velocidad más grande del mundo, sino que también está dominando esta tecnología. Hay quienes ven esto como un avance increíble para la humanidad, pero también hay quienes desconfían. ¿Serán reales las cifras que publican? ¿Funcionarán estos trenes tan bien como dicen? Porque seamos sinceros, China tiene cierta fama de exagerar un poco en su propaganda. Pero algo es seguro, si alguna vez tomas un maglev en Shanghái, vas a sentir en carne propia que esto no es un juego. Es increíblemente rápido y sorprendentemente silencioso. La presa que cambió la rotación de la Tierra. Otro proyecto que llamó la atención del mundo entero fue la construcción de la presa de las Tres Gargantas, la planta hidroeléctrica más grande del planeta. Y cuando digo, la más grande, no es una exageración. Tiene 2,3 kilómetros de longitud, 185 metros de altura y un embalse tan inmenso que literalmente cambió la rotación de la Tierra. No es broma. Científicos de la NASA confirmaron que el peso del agua acumulada, unos 39 billones de litros, redistribuyó la masa del planeta, alargando la duración del día en 0,06 microsegundos.
Es un cambio diminuto, casi imperceptible, pero el simple hecho de que una construcción humana pueda alterar el movimiento del planeta es algo verdaderamente fenomenal. Esta presa genera energía suficiente para abastecer a millones de hogares, reemplazando decenas de centrales de carbón. Desde el punto de vista energético, es una auténtica revolución. Pero aquí surge la gran polémica, ¿a qué costo? Más de 1,3 millones de personas fueron desplazadas de sus hogares. Ciudades enteras quedaron bajo el agua. Templos históricos, pueblos milenarios, todo desapareció. Y hay más, expertos advierten que el enorme peso del embalse podría aumentar el riesgo de terremotos en la región. Entonces queda la pregunta, ¿esto representa un progreso para la humanidad o solo una demostración de poder? Porque China no construyó esto pensando en pequeño. Quería demostrarle al mundo que podía hacer lo que nadie más se atrevía a hacer, y lo logró. Pero, ¿valió la pena? Es un debate que sigue dividiendo opiniones hasta hoy. Otro proyecto que dejó al mundo en shock fue el llamado sol artificial. Los fenómenos en el cielo siempre nos han impresionado, y muchos de ellos están ligados a avances científicos que parecen imposibles. Así que, cuando China anunció que había creado un sol artificial, la mayoría no lo creyó. Pero es verdad. El reactor IST, ubicado en la ciudad de Hefei, logró alcanzar 120 millones de grados durante más de 100 segundos. Para entender la magnitud de esto, el núcleo del Sol real alcanza unos 15 millones de grados. Lo que China creó es 7 veces más caliente que el propio Sol. ¿Y cómo funciona? Básicamente, están intentando dominar la fusión nuclear, el mismo proceso que ocurre dentro de las estrellas. Si esto llega a funcionar de forma controlada, significaría energía infinita, limpia y sin residuos radiactivos peligrosos. Sería el fin de la crisis energética mundial. Nadie tendría que preocuparse nunca más por la falta de energía. Sería, literalmente, la mayor invención de la historia de la humanidad. Pero, como siempre, también hay polémica. Si esto es tan revolucionario, ¿por qué solo China está logrando resultados? Estados Unidos, Europa y Japón llevan décadas intentándolo y han gastado miles de millones de dólares sin conseguir lo mismo. China, en cambio, anunció que logró mantener su sol artificial estable por mucho más tiempo que cualquier otro país. Algunos lo celebran como un avance histórico para toda la humanidad, pero otros lo ven con desconfianza. Si esto es verdad, China está a punto de cambiar el juego por completo. Energía ilimitada significa poder ilimitado. Y eso, precisamente, es lo que más asusta a mucha gente. ¿Qué hará China con tanto poder en sus manos? El túnel que cruza el océano. En 2018, China inauguró algo que parecía imposible, un puente túnel de 55 kilómetros que conecta Hong Kong, Zhuhai y Macao. Para tener una idea, eso equivale a 4 veces la distancia entre Río de Janeiro y Niterói. Y lo más impresionante es que gran parte de esta estructura se sumerge bajo el océano. No es un puente común que pasa por encima del agua, en ciertos tramos, la carretera literalmente desciende y se convierte en un túnel submarino gigantesco, donde uno conduce con millones de litros de agua del mar justo encima de la cabeza. Es una de las obras de ingeniería más ambiciosas de los últimos tiempos. El proyecto tomó 9 años en completarse y costó $20.000 millones. Pero, ¿valió la pena? Antes de esta megaestructura, uno podía simplemente tomar un ferry y hacer el mismo trayecto. Claro, tardaba más, pero funcionaba. Entonces, ¿por qué gastar una fortuna en algo tan complejo? La respuesta oficial fue integración económica, unir estas 3 ciudades para crear un enorme polo financiero y logístico. Pero hay quienes aseguran que todo fue una muestra de poder, una forma de China de decirle al mundo, miren lo que somos capaces de construir, algo que nadie más puede hacer. Conducir dentro de un túnel bajo el océano es una experiencia muy extraña. No hay ventanas, no se ve el agua, pero uno sabe que está ahí, presionando las paredes. Y siempre aparece la pregunta inevitable, ¿qué pasaría si ocurre algo, un terremoto, y si el túnel se rompe? Los ingenieros garantizan que la estructura está preparada para resistir tifones, terremotos e incluso colisiones de barcos, pero, seamos sinceros, es imposible no sentir un poco de miedo al atravesarlo. Es una obra impresionante y seguramente muy segura, pero entiendo perfectamente a quien prefiera seguir tomando el barco. Las islas que aparecieron de la nada. Y para terminar, hay algo que generó una tensión internacional, las islas artificiales en el mar del sur de China. Cuando digo que surgieron de la nada, no es una metáfora. China literalmente creó islas donde antes solo había agua. Imágenes satelitales muestran cómo, en pocos años, zonas que antes eran solo arrecifes sumergidos se transformaron en tierra firme. Dragas gigantes succionaron arena del fondo del mar y la depositaron sobre los arrecifes. En cuestión de meses apareció tierra,
y en pocos años ya había pistas de aterrizaje, puertos militares, torres de radar y bases aéreas completas. China construyó al menos 7 islas artificiales, sumando varios kilómetros de superficie, y luego instaló misiles, aviones de combate y buques de guerra. Todo esto en aguas que otros países reclaman como propias. Filipinas, Vietnam y Malasia, entre otros, protestaron. Estados Unidos envió barcos de guerra a la zona para ejercer lo que llaman libertad de navegación. La tensión creció tanto que muchos empezaron a hablar de una posible guerra. Desde el punto de vista de la ingeniería, construir islas en medio del océano es algo extraordinario. Pero desde el punto de vista geopolítico, representa una amenaza evidente. China argumenta que esas aguas siempre le pertenecieron históricamente, que solo están recuperando lo que es suyo. Sin embargo, otros países no están de acuerdo, y la comunidad internacional sigue dividida. ¿Cómo juzgar algo así? ¿Es una obra de ingeniería impresionante o una acción militar disfrazada de construcción civil? Lo que nadie puede negar es que China cambió literalmente la geografía del planeta. Crearon tierra donde no existía, modificaron mapas enteros, y lo hicieron tan rápido que el mundo apenas tuvo tiempo de reaccionar. Cuando todos se dieron cuenta, las islas ya estaban listas y con bases militares operativas. Es un plan audaz, pero también peligroso. Muestra el nivel de capacidad que tiene China hoy. No pide permiso, no espera la aprobación de la ONU ni de nadie. Simplemente hace, y luego enfrenta las consecuencias. Es imposible negar que todo esto es impresionante. Pero China es uno de esos países con una historia compleja, difícil de confiar del todo. La gran pregunta sigue en pie: ¿China realmente está años por delante del resto del mundo, o parte de todo esto es solo una propaganda muy bien hecha? ¿Son avances tecnológicos genuinos o señales de algo que está por venir? El hecho es que, mientras otros países debaten, planean y se pierden en la burocracia, China está construyendo, y lo hace a una velocidad impresionante. Si eso es bueno o malo, depende de quién lo analice. Pero por hoy, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Gracias por ver hasta aquí y nos vemos en el próximo video.